Al inicio de este mes comenzamos con el primer caso positivo de viruela de mono. Hoy que ya han pasado aproximadamente 2 semanas, los casos han ido avanzando, pero de forma muy rápida. Hasta el día de hoy en Bolivia se han registrado 27 casos, según la última información de la viceministra de Salud, la viceministra Castro, quien el día de ayer justamente señaló que ya son 27 los casos positivos de viruela de mono. La mayoría están en Santa Cruz. Un caso que se ha reportado en Potosí, ¿no? Vamos a hablar acerca de este tema. Estamos ya en contacto con el doctor Rubén Darío Montero, responsable nacional del programa de enfermedades emergentes y reemergentes del Ministerio de Salud. Lo estamos viendo en pantallas. Ayer la viceministra Castro confirmaba que son 27 los casos positivos de viruela de mono. El resto se ha confirmado en los últimos días, las últimas horas prácticamente en Santa Cruz también. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. Sí, efectivamente, al día de ayer recibimos el último parte epidemiológico de los laboratorios de Penetro. Nos informan, en un total de 27 casos, ¿no? 26 casos activos en la ciudad de Santa Cruz y un caso en la ciudad de Potosí. También informar que, tenemos 82 pacientes sospechosos de la enfermedad, 62 que se han descartado por laboratorios y, los 27 activos que tenemos hasta el día de hoy en nuestro país. Doctor, y la gente también lo consulta, ¿por qué estamos viendo casi prácticamente en estos últimos días aumentar los casos de forma significativa y tan rápida? ¿Por qué? Tenemos que decir que esta es una enfermedad que, tiene un periodo de incubación muy largo, ¿no? De 21 días. Hay muchas personas que entran de otros países a nuestro país y, entran sin sintomatología, ¿no? Ya cuando están en nuestro país, ya empiezan a presentar las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, esta es una de las causas que la mayoría que ha ingresado, los casos importados, han ingresado ya enfermos, han contagiado en otros países y han ingresado a nuestro país sin síntomas, y ya cuando han estado acá es que han empezado a manifestar la enfermedad. Entonces, muchos de ellos, la mayoría, podríamos decir, de estos 27 pacientes ya han acudido a los centros de salud en una etapa ya del exantema, cuando ya están las vesículas, algunos en etapas ya de las costras, ¿no? Entonces, todo este periodo exantemático es el periodo de más transmisibilidad de la enfermedad, cuando tienes las lesiones en la piel. Entonces, la mayoría ya acude en esta etapa donde han estado ya mucho tiempo en contacto con muchas más personas. Entonces, ahí es donde se han contagiado en nuestro país a otros ciudadanos, sobre todo de Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que nosotros, si venimos de otro país o hemos estado en contacto con pacientes sospechosos de la enfermedad, sea en nuestro país o fuera, tomemos conciencia, ¿no? Acudamos a los centros de salud, y bien empecemos a presentar algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor lumbar, decaimiento. Cualquiera de estos síntomas, nosotros tenemos que ir a los centros de salud para que se haga un diagnóstico a tiempo, temprano, nosotros podamos hacer el seguimiento de los contactos y poder cortar la cadena de transmisión. Doctor, ¿es posible que existan más casos? Pero lo que usted señalaba, y también autoridades, es que mucha gente está ocultando la información, los síntomas. Así es. Como le digo, tenemos más de 80 pacientes sospechosos todavía de la enfermedad. O sea, todos los contactos que han tenido contactos con estos pacientes positivos ya se consideran sospechosos, ¿no? Y ellos tienen que estar aislados hasta 21 días como mínimo, hasta ver si en algún momento la enfermedad empieza a evolucionar o aparecer los primeros síntomas. Entonces, y como usted decía, hay muchas personas que sí nos ocultan la información, no nos dicen todos los contactos que han tenido, y entonces ahí es donde la información no llega como debe ser y no se hace seguimiento a muchas personas. Doctor, nos llama mucho la atención el caso de Potosí. El paciente decidió irse a su casa, no permanecer en un hospital, de acuerdo a los protocolos. ¿Esto es viable? ¿Esto es correcto? ¿Era permitido o no? No, nosotros tenemos, todos los departamentos tienen ya sus lugares de aislamiento, ¿no? Y lo correcto es que todo paciente que se diagnostique como positivo debe ir
a un centro de aislamiento, porque ahí se le hace una valoración clínica diaria, ahí hay un personal médico capacitado que le va a hacer el seguimiento y el tratamiento sintomático de estos pacientes. Entonces eso también debemos de tomar conciencia, ¿no? Esto es por el bien de nosotros, de nuestra familia, de cuidar a nuestra familia, que tenemos que ir a estos centros de aislamiento que ya están preparados para recibir estos pacientes, ¿no? Sí. Entonces sabemos que hay muchas personas que no tendrán buenas condiciones para estar en el aislamiento en casa, pero bueno, nosotros los que están en sus viviendas los monitoreamos diariamente por un personal médico, pero bueno, no es igual, deberían estar en estos centros que están ya en todo el país, ¿no? Para recibir estos tipos de pacientes. Sí, sí, sin duda, doctor, porque llama incluso la atención que el CEDES en Potosí haya señalado de que confía en la buena voluntad del paciente, ¿no? Bueno, la recomendación sería que él esté aislado, según lo que nos dice también el especialista Rubén Darío Montero. Ahora, para que la gente no se alarme, doctor, ¿cuáles son las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud con relación a estos casos? ¿A cuántos podríamos llegar y si existe un pico, por ejemplo, al igual que el coronavirus o no? No, bueno, esta enfermedad tiene la característica, sabemos que es contagiosa, pero bueno, tiene una característica que si no tenemos un contacto muy estrecho o directo con un paciente no nos vamos a contagiar. En la COVID era muy distinto, ¿no? En la COVID tiene una característica, el virus de la COVID era un virus mucho más pequeño, un virus mucho más, con un peso mucho más inferior que este, o sea, nosotros al toser o hablar el virus se podía trasladar 2-3 metros, ¿no? De distancia después de que nosotros hablemos o tosamos. En este caso no, este virus es mucho más grande, este virus es mucho más pesado, o sea, no puede viajar muchos metros, ¿no? De distancia entre un paciente a otro. Entonces, eso es una de las cosas que lo diferencia de la COVID. No tiene que ser un contacto muy estrecho para poder contagiarse. Entonces, de que van a aparecer muchos pacientes todos los días, posiblemente vamos a recibir reportes de casos positivos y como le digo, tenemos todos estos pacientes que han estado en contacto con los positivos ya se consideran sospechosos. Entonces, muchos de ellos en los próximos días van a tal vez a evolucionar ya no con la enfermedad, pero no tenemos una proyección de que cuándo va a ser el pico más alto, ¿no? De que van a aparecer pacientes, van a aparecer, pero todo, lo más importante de esto somos nosotros, las medidas que nosotros tomemos como población, ¿no? Si nosotros tomamos todas las medidas de bioseguridad que debemos de seguir ante esta enfermedad y ante la COVID, igual vamos a evitar de que nos enfermemos y vamos a poder controlar la enfermedad. Doctor, cierro con esto, por favor. Si es que en algún laboratorio privado me dicen, yo le hago la prueba de viruela de mono y le entrego sus resultados en unas horas. Esto es falso, ¿no, doctor? ¿Quiénes están autorizados para hacer las pruebas y dar los resultados en todo caso? Ya, no hay ningún laboratorio, hasta estos momentos el Ministerio de Salud no ha autorizado a ningún laboratorio particular para realizar este tipo de toma de muestras, ¿no? Y dar un diagnóstico. Solamente los únicos laboratorios en todo el país que están autorizados son el laboratorio de Cenetrop y del INLAS, así que bueno, decirle a la población de que sea algún laboratorio, eso es ilegal porque no está autorizado hasta estos momentos por parte del Ministerio de Salud realizar ninguna otra prueba en ningún otro laboratorio, ya que la información nos puede ser que se nos salga de control la enfermedad por esto, ¿no? Porque se hagan en laboratorios particulares, no se informen a las instancias correspondientes, no se haga seguimiento a estos pacientes, entonces el contagio va a ser mucho peor. Entonces, eso decirle a la población, solamente son esos 2 laboratorios que están autorizados en el país, no hay otro laboratorio hasta estos momentos. Muy bien, le agradezco mucho al doctor Rubén Darío Montero, responsable nacional del programa de enfermedades emergentes y reemergentes del Ministerio de Salud, por haber hablado con nosotros sobre este tema. Y a todos mantener la calma y las medidas de bioseguridad. Que tenga un buen día, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días para usted.
Bueno, recuerde entonces, el Viceministerio de Defensa del Consumidor también ha señalado que se van a realizar operativos en algunos laboratorios que ya se están queriendo aprovechar de esta situación, indicando de que sí le pueden hacer la prueba, entregarle los resultados. Por favor, no vaya a caer en estos engaños. Solamente hay 2 instancias que pueden tomar y remitir justamente los resultados. Tómelo muy en cuenta. Esto autorizado, lógicamente, por el Estado. Continuamos.